Un legado del progresismo. Por Thomas Sowell. Publicado el 18 de noviembre de 2014. El juez de la Corte Suprema, Oliver Wendell Holmes, dijo que había frases que sirven como excusa para no pensar. Una de estas frases que sustituyen al pensamiento actual es la que describe los problemas actuales de los negros en Estados Unidos como un legado de la esclavitud. El escritor del New York Times, Nicholas Kristof, afirma que hay evidencia abrumadora de que siglos de subyugación racial aún dan forma a la desigualdad en el siglo XXI y menciona los efectos persistentes de la esclavitud. Pero antes de que nos abrumemos, esa evidencia debe ser revisada. La evidencia ofrecida por el señor Kristof en la edición del 16 de noviembre del New York Times parece bastante poco abrumadora, por decirlo con caridad. Cita un estudio que muestra que los condados de Estados Unidos que tenían una mayor proporción de esclavos en 1860 son aún más desiguales hoy. Nunca ha escuchado las repetidas advertencias de los estadísticos de que la correlación no es casualidad. Durante mucho tiempo, el sur siguió siendo una región de la que los negros huyeron por millones, por muy buenas razones. Pero, en años más recientes, la migración neta de negros ha sido del norte al sur. Sin duda, también tienen buenas razones para ello. Pero no hay razón para creer que los negros de hoy desconocen la historia de la esclavitud o de la era de Jim Crow en el sur. De hecho, hay líderes negros que parecen no hablar de otra cosa. Sin embargo, los negros que regresan al sur parecen más preocupados por el presente y el futuro que por el pasado. La otra evidencia, abrumadora, de Kristof de los efectos actuales de la esclavitud pasada es que los negros no tienen tantos ingresos como los blancos. Pero los puertorriqueños no tienen tantos ingresos como los estadounidenses de origen japonés. Los mexicoamericanos no tienen tantos ingresos como los cubanoamericanos. Todo tipo de personas no tienen tantos ingresos como todo tipo de otras personas, no solo en los Estados Unidos, sino en países de todo el mundo. Y la mayoría de estas personas nunca fueron esclavizadas. Si quisiéramos tomarnos en serio la evidencia, podríamos comparar dónde se encontraban los negros 100 años después del fin de la esclavitud con donde se encontraban después de 30 años del estado de bienestar liberal. En otras palabras, podríamos comparar pruebas contundentes sobre el legado de la esclavitud con pruebas contundentes sobre el legado de los liberales. A pesar del gran mito de que el progreso económico de los negros comenzó o se aceleró con la aprobación de las leyes de derechos civiles y los programas de guerra contra la pobreza de la década de 1960, el hecho es que la tasa de pobreza entre los negros cayó del 87% en 1940 al 47% en 1940. 1960, esto fue antes de que comenzara cualquiera de esos programas. Durante los siguientes 20 años, la tasa de pobreza entre los negros cayó otros 18 puntos porcentuales, en comparación con la caída de 40 puntos en los 20 años anteriores. Esta fue la continuación de una tendencia económica anterior a un ritmo de progreso más lento, no la gran liberación económica proclamada por los liberales y los líderes negros egoístas. Poner fin a las leyes de Jim Crow fue un logro histórico. Pero, a pesar de la gran proliferación de políticos negros y otros líderes que resultaron de las leyes y políticas de la década de 1960, económicamente no sucedió nada comparable. Y socialmente hubo graves retrocesos. Casi 100 años del supuesto legado de la esclavitud encontraron que la mayoría de los niños negros se criaban en familias con dos padres en 1960. Pero 30 años después, el estado de bienestar liberal descubrió que la gran mayoría de los niños negros eran criados por un solo padre. La tasa de homicidios entre los negros en 1960 era la mitad de lo que se convirtió 20 años después de un legado de las políticas de aplicación de la ley de los liberales. Los proyectos de vivienda pública en la primera mitad del siglo XX eran lugares limpios y seguros, donde la gente dormía al aire libre en las calurosas noches de verano, cuando eran demasiado pobres para pagar el aire acondicionado. Eso fue antes de que se rebajaran o abandonaran los estándares de admisión para los proyectos de vivienda pública en la euforia de las nociones liberales sin prejuicios.
Y fue antes de que los liberales difundieran el mensaje tóxico del victimismo. Todos sabemos en qué infierno se ha convertido la vivienda pública en nuestros tiempos. El mismo mensaje tóxico produjo resultados sociales similares entre las personas de bajos ingresos en Inglaterra, a pesar de la ausencia de un legado de esclavitud allí.